Vamos a dar inicio a la unidad 5, que es la propagación de ondas. Para comenzar vamos a definir qué es una onda. Una onda es una perturbación que se produce sobre un medio. Entonces, cuando hablamos de una perturbación, pensemos en un medio, el aire, por ejemplo, que es una forma de cómo se propagan las ondas. Entonces, mientras yo no hable, el medio está quieto. Pero cuando comienzo a hablar, se producen las pulsaciones de aire que van a comenzar a activar el medio. Las moléculas de aire se comienzan a mover y a viajar para transportar la energía hacia el receptor, que en este caso serían las personas que estarían escuchando. De igual manera que si se produce el sonido con el martillo y se golpea un clavo, entonces en el momento del impacto, un instante antes, el medio está quieto, pero al haber una perturbación por el golpe, entonces esas ondas van a viajar hasta llegar al receptor. De acuerdo entonces de la forma en cómo se propaga una onda, están clasificadas en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas, ejemplo, el sonido, necesitan de un medio para transportarse. Y ese medio puede ser un sólido. El sonido puede viajar a través del sólido, de una, por ejemplo, una varilla de hierro que se golpea, viaja el sonido. Puede ser un líquido a través del agua. El caso de un submarino que emita una señal del fondo del océano para hacer un enlace a una estación en tierra. O un gas, en este caso el aire, así como cuando se habla, se produce una propagación de la onda hasta el receptor. Entonces, la onda mecánica necesita del medio para viajar. Y la otra clasificación, las ondas electromagnéticas. Estas no necesitan de medio para transportarse. El ejemplo es las ondas de la luz solar o las ondas de radio, telefonía, televisión. No necesitan del medio físico para poder viajar. Lo hacen dentro de la atmósfera, ¿verdad? Pero también lo pueden hacer en el vacío, en el espacio libre. Así como las ondas de la luz solar que viajan desde el sol y llegan hasta nosotros. Entonces viajan por el espacio y lo hacen también a través de la atmósfera, del espacio. Entonces, de acuerdo a la forma de cómo se propaguen, están clasificadas onda mecánica y onda electromagnética, ¿verdad? Dentro de eso tenemos los parámetros de una onda. Uno de los parámetros es el periodo. El periodo representado por la letra T mayúscula. Entonces, el periodo se representa como el tiempo, o se define como el tiempo que dura un ciclo de la señal. Es decir, que si yo tomo el punto de partida acá, en el origen del eje X, en el origen del plano cartesiano, cuando se produzca nuevamente esta misma fase, entonces se ha producido un ciclo. Entonces, este punto tiene igual fase que este. Entonces, por lo tanto, el periodo de esta onda es T, para simbolizarlo. Y se expresa en unidades de segundos, o los sufijos que se utilizan, ¿no? Que puede ser milisegundos, microsegundos, nanosegundos. Va a depender de la duración de la onda. Y como periodo se define como la misma fase en la que se produce nuevamente la onda. Si lo tomo desde este punto, nuevamente para tener esta fase, voy a recorrer todo este espacio de la onda hasta llegar a este punto. Aquí el tiempo de duración también se le conoce como periodo. Y de igual manera, si lo tomamos desde acá, desde la cresta negativa,
desde el valle hasta el otro valle adyacente, este tiempo que tarde en llegar desde este punto hasta este otro punto, también se le conoce como periodo. Es el mismo tiempo. Va a tener, si esta señal dura, por decir, un tiempo de 1 milisegundo, aquí lo mido acá, vamos a tener 1 milisegundo. Lo mida acá, va a medir 1 milisegundo. Lo mida desde acá, desde el origen hasta este punto, la onda va a medir 1 milisegundo. ¿Verdad? El otro parámetro es la frecuencia. La frecuencia se define como el número de ciclos que se generan en un segundo. ¿Cuántos ciclos se generan en un segundo? Esa es frecuencia. Y la unidad de medida es el Hertz, abreviado Hz, ¿verdad? Entonces, si lo graficamos, por ejemplo, tendríamos aquí tenemos la amplitud, ¿verdad?, de la onda, aquí tenemos el tiempo expresado en segundos, este es el tiempo expresado en segundos. Entonces, como dice el concepto, número de ciclos que se generan en un segundo. Si hasta acá es un segundo de tiempo, entonces desde que arrancó la onda y se generó todo esto hasta llegar a este punto, transcurrieron un segundo. Aquí en este punto, desde aquí hasta acá es un segundo. Entonces quiere decir de que esta onda ha generado una frecuencia de 3 Hz. ¿Por qué? Porque el concepto lo dice, número de ciclos que se generan en un segundo. ¿Cuántos ciclos se generan acá? 1 hasta este punto, 2 hasta este punto, 3 hasta este punto. Entonces aquí tenemos 3 ciclos, o sea, 3 Hz, ¿verdad? Tendríamos una frecuencia de 3 Hz. ¿Y cómo se calcula? Para calcular la frecuencia lo utilizamos esta expresión, ¿verdad? F igual a 1 entre T. Si se conoce el periodo, puedo calcular la frecuencia simplemente dividiendo el tiempo, 1 entre el tiempo, y tendría el valor de la frecuencia. Entonces, estos dos parámetros son de características de toda onda eléctrica: periodo y frecuencia. Y vamos a ver uno más, que es la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda también se define, pero en este caso, como el espacio recorrido por un segundo. Entonces, espacio recorrido por un segundo. Ya no hablamos de tiempo, sino que estamos hablando de espacio, medido en unidades de longitud. Entonces tenemos que aquí, espacio recorrido por un segundo sería, si partimos desde este punto hasta este otro punto, aquí tendríamos la longitud de onda, lambda. O si lo medimos desde este punto hasta este punto, tenemos la longitud de onda, espacio recorrido, ¿verdad?, por la onda, por el ciclo de una onda. O si lo mido desde este punto hasta este punto, tendría la misma longitud de onda expresada en unidades de longitud, que pueden ser metros, centímetros, milímetros, micrómetros o kilómetros. Va a depender de la frecuencia de la onda. De eso va a depender la longitud de onda. De qué frecuencia tenga, así va a tener una longitud mayor o menor. Entonces, la longitud de onda se calcula con la siguiente expresión. Esta es la letra que ya en varias ocasiones la han utilizado, el lambda, la letra griega. Se calcula dividiendo la velocidad de la onda, que es la velocidad que posteriormente la vamos a definir, que es la velocidad a la que viaja la onda, velocidad de la onda entre la frecuencia de la onda. Eso es longitud de onda, ¿verdad? Bueno, nos quedamos acá y con estas fórmulas ustedes van a calcular
los ejercicios que se están dentro de lo que es la página de trabajo. Entonces, nos espero el día martes, nos vemos ahí en el Classroom y continuamos con las clases. Bueno, cuídense y nos estamos